Amén, hermanos. Bueno, el día de hoy, como les había prometido, comenzaremos una serie que, como ya les había comentado, considero que es una de las cosas más importantes que como hijos de Dios tenemos que conocer y luego al tener el conocimiento aplicarlo en nuestras vidas. Amén. Así que la serie se titula Nuestra Identidad y si no me equivoco creo que son 8 clases. Okay, donde vamos despaciamente vamos a ir a poco desglosando lo que la Biblia habla sobre nuestra identidad. Y pues con el fin de conocer quién somos y cómo debemos aplicar ese conocimiento. Amén. Así que nuestro texto base va a ser 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Quien lo tenga me ayuda a leerlo, por favor. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Así que aquí en este versículo, el autor es el apóstol Pablo, y él nos reveló que cuando entramos en relación con Cristo, dejamos que él obre en nuestras vidas, somos hechos en criaturas nuevas. En otras palabras, dejamos de ser la persona que éramos cuando estábamos sin Cristo. Esto indica que ahora en Cristo llegamos a ser una nueva persona y recibimos una nueva identidad. Cuando dice aquí que las cosas viejas pasaron, está hablando de nuestra vieja identidad. Y dice, he aquí las cosas son hechas nuevas, una nueva identidad. ¿Qué? Así que este cambio de identidad ocurre cuando somos transformados espiritual y mentalmente. ¿Ok? Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre esto, de que tiene que haber un cambio. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Ven, acá, versículos 22 al 24. Una vez más, Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad del amor. Amén. Entonces aquí una vez más el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso dice que debemos de despojarnos del viejo hombre. ¿Qué significa despojar? Quitarse. Despojar es quitarse, exactamente. So dice que tenemos que quitar el viejo hombre. Dice que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que este hombre viejo, o en el caso de las mujeres, la mujer vieja, es la que se inclina a la carne, la que obedece a la carne, a los deseos de la carne. Dice, y al despojarnos del viejo hombre, dice que tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente. Entonces, no es como que físicamente nos vamos a quitar esta carne y vamos a agarrar otra y la vamos a poner. No, porque eso no se puede. Sino lo que Pablo está hablando es el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar que Dios nos transforme. Entonces, dice, al despojarnos del viejo hombre, no significa que nos vamos a quedar desnudos, sino que dice el 24, y sean vestidos de nuevo hombre. Dice, creados según Dios, así que es Dios quien crea ese nuevo hombre. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer ese cambio. Imposible, porque es una obra de Dios. Si Dios no nos transforma, no vamos a ser transformados. Así que dice que tenemos que despojarnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo, que Dios es el que crea esto en nosotros. Dice, en justicia
y en santidad de la verdad. Así que esas son cualidades del nuevo hombre. Si no dejamos que Dios nos transforme, no vamos a poder llegar a cumplir con estas características, la justicia y la santidad. Ahora, la justicia es vivir según lo que es correcto. Y en este caso, hablando en el contexto de la palabra de Dios, es vivir según la palabra de Dios. Eso es ser justo o justa, vivir en justicia. Y santidad, ¿qué significa santidad? Tú lo dijiste. ¿Es ser qué? No, es como, no ser santo, es como Ser apartado. ¿Ok? Entonces, cuando habla de santidad, significa ser apartado. Lo opuesto de santidad es ser común. Algo que es común, pues o sea, no hay ninguna distinción porque es común. Así que cuando estamos en el mundo, cuando tenemos la vieja naturaleza, somos como todos en el mundo. Y por eso somos comunes. Pero cuando Dios hace el proceso en nuestras vidas, entonces somos santificados, somos apartados de lo común. ¿Y ahora para qué? Para servirle a Dios. Mientras que en el viejo hombre le servimos al mundo y a la carne, el nuevo hombre le sirve a Dios a través de la justicia y la santidad. ¿Ok? Entonces, es por esto que es bien importante este cambio. Alguien que no pasa por este cambio que está hablando Pablo, que no ocurre este cambio de identidad, no puede vivir en la voluntad de Dios. Porque no puede, es imposible. Vamos a otro versículo, vamos a Colosenses, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos de nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Entonces, una vez más, Pablo escribiendo, pero ahora a la iglesia de Colosa, a los colosenses, da una descripción de las características de aquel que no ha sido renovado. ¿Ok? En el versículo anterior, en Efesios, nos da las características del nuevo hombre, que es vivir en justicia y en santidad. Aquí, Pablo comienza describiendo al viejo hombre, dice, el cual, dice, dejen estas cosas. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre y sus hechos. Todas estas son cualidades del viejo hombre. Y luego el 10 dice, y revestidos de nuevo. ¿Se fijan? Tenemos que quitarnos, hablando espiritualmente, el viejo hombre, esa vieja naturaleza, y luego ser revestidos de nuevo, dice, el cual conforme a la imagen de aquel que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Y quién nos creó? Dios. Físicamente es nuestro creador, pero también espiritualmente, cuando somos renovados, cuando somos traspasados del viejo al nuevo hombre, es Dios quien lo hace. Dice que este cambio es conforme a la imagen de Dios. Así que en el mundo, el hombre carnal vive alejado de la imagen de Dios, vive bajo su propia naturaleza. Y el fin de la transformación, el fin del cambio de identidad, es que cada día nos vayamos apegando más y más a la imagen de Dios. Porque dijo Dios, sean santos porque yo soy santo. Así que si somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, debemos imitar ¿a quién? A Dios. Y eso se hace a través de esa transformación, el cambio de identidad, una nueva identidad. ¿Amén? ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, entonces ahora vamos a ir al punto número 1.
La identidad. La identidad. Ahora, ¿alguien de ustedes me pudiera explicar qué es la identidad? Como el saber quién tú eres, ¿no? Ok, ¿quién tú eres? ¿Y cómo sabemos quién somos? Pues varias cosas. ¿no? Ya discutimos sobre cómo Pero somos. ¿qué es lo que me hace, qué es lo que hace diferente a Luis de Cintia? Su identidad, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que contiene la identidad que lo hace diferente? Pues, Morales, entonces, Ok, ya, gustos, experiencias. ok. ¿Y qué tal cualidades? Es buena la definición de la identidad. La identidad es el conjunto de características propias de una persona. Una vez más, la identidad es el conjunto de características propias de una persona. Ahora, yo puedo tener características similares con la hermana Carmen, pero no todas mis cualidades o características son exactamente como las de ella, ni ellas son como la mía. Entonces, aunque tengamos cosas en común, siempre van a haber cosas que nos hacen únicos, características únicas. ¿Ok? La identidad es lo que nos hace únicos y nos hace distintos a los demás. Se pudiera decir que nuestra identidad es la esencia de quién somos. Por eso es que cada quien es su propia persona. Es como el ADN, ¿verdad? Como el La ADN. persona única en esa persona. Exactamente. Las huellas de los dedos. Ay, Igual, ¿verdad? Se llaman ¿Ah? de Collinger. Ya, es tu identidad. O sea, ahí está tu identidad. Por este motivo es muy importante conocer nuestra identidad para descubrir quién realmente somos. Aquí es donde está la clave, donde está la llave. Una persona sin identidad es una persona que no sabe quién es y por lo tanto vivirá una vida sin rumbo o propósito. Si yo no sé quién soy, no voy a saber si puedo ir aquí o acá o para allá, para acá, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que se mueve muy común el género, ¿cómo se llama? ¿cuál? Esta idea de que son diferentes géneros. Sí, o sea, la ideología de diversos géneros, pues, ¿verdad? Entonces, vamos a un lugar y hay baños para hombre y para mujer. Pero si alguien no sabe cuál es su identidad y está confundido, ¿a dónde va a entrar? Entonces, eso es un ejemplo de lo que sucede cuando no tenemos una identidad concreta, cuando no sabemos quién somos, no vamos a saber cuál es nuestro propósito en esta vida. En la Biblia tenemos unos ejemplos de hombres que Dios quiso usar, pero su falta de identidad se oponía. Ellos ellos no se miraban como Dios los miraba. Y ahí es donde está el problema. Dios tiene algo preparado para nosotros, una identidad que Dios espera a nosotros y nosotros por no saber cuál es, no podemos estar alineados con lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a ver unos ejemplos vamos a ver 3 hombres. Vamos a ir primero a Éxodo capítulo 3. Versículos 10 al 11. Éxodo 3, versículos 10 al 11. ¿Quién lo tiene? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Amén. Entonces, el propósito de Dios para la vida de Moisés era que fuera a Egipto y sacara a su pueblo de ahí, lo sacara de la esclavitud. Ese era lo que Dios quería hacer a través de Moisés. Pero Moisés responde: ¿quién soy yo? En otras palabras, él no sabía cuál era su identidad, no sabía por qué Dios lo estaba escogiendo. Él mismo se cuestionaba su identidad. Él no se miraba como Dios lo miraba.
Y se dijo, ¿cómo voy a ir? ¿Quién soy yo para ir al faraón y pedirle esto? Pero si Dios lo estaba llamando es porque Dios sabía el potencial que tenía este hombre y lo que Dios iba a hacer a través de él. Pero él no conocía su identidad. Y si ustedes ven ahí el contexto, Moisés se pone ahí a dialogar con Dios. No, pero es que Dios esto y que es el otro y que no puedo hablar y que esto y que el otro. Y al fin que Dios se cansó y le dijo, basta, ¿verdad? Lo vas a hacer porque yo sé quién eres tú. Y ahí pues Dios tiene que transformarle la identidad. ¿Dónde? En la mente. Dios tuvo que trabajar en la mente de Moisés para que él pudiera cumplir el propósito de Dios. Ahora vamos a ir a otro hombre, a Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 4 al 7. Jeremías 1, 4 al 7. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciste te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ja, 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 Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy un niño. ¿Hasta acá, perdón? Hasta el 7. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe dirás todo lo que te mando. Amén. Entonces aquí se le presenta a Dios al profeta Jeremías y le comienza a decir, yo te conocí, te escogí desde el vientre de tu madre. Ahora, ¿por qué? Porque le quería explicar, le quería demostrar la identidad que Dios había destinado para este hombre. Dios lo miraba como un profeta a las naciones. Esa era la identidad de Jeremías ante los ojos de Dios. Pero porque Jeremías no conocía su identidad, ¿qué fue lo que dijo? Ah, Dios, ¿cómo? Si yo soy un niño, no puedo hablar. ¿Acaso Dios se equivoca? ¿Acaso Dios se equivoca al llamarnos? No, el hombre se puede equivocar, podemos cometer errores, pero Dios no se equivoca. Así que si nosotros estamos aquí hoy, no es por casualidad, no es por error. Si estamos aquí es porque Dios nos escogió y Él quiere que en nosotros ocurra esta transformación de identidad. Que dejemos el hombre, la mujer vieja y seamos vestidos de nuevo hombre. Amén. Bueno, un ejemplo más, vamos a ir a Jueces. Va a ser capítulo 6, versículos 11 al 15. Jueces capítulo 6, versículos 11 al 15. Amén. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. ¿Hasta el 15, hermano? Sí, al 15, por favor. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en mi familia. Amén. 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 So, una vez más, Dios, a través del ángel de Jehová, el ángel de Jehová, se le presenta a Gedeón con el fin de que éste rescatara, liberara al pueblo de Israel del yugo que estaban ellos, que tenían ellos. Entonces, ¿cómo respondió Gedeón? Dijo, he aquí mi familia es pobre
y yo soy el menor en mi casa. Entonces, mientras Dios lo escogió para una obra grande, porque él miraba el potencial de este hombre, a causa de que Gedeón no conocía su identidad, una vez más cuestiona el llamado de Dios. ¿Cómo yo? Si yo no soy nadie. Soy el más insignificante de mi familia. Quizás humanamente seremos quizás el menos indicado, pero para Dios no. Porque Dios mira el corazón, Dios no mira las apariencias. ¿Amén? Así que si estamos aquí es porque Dios tiene algo para nosotros. ¿Amén? Estos ejemplos que acabamos de presentar, pudimos ver que fueron hombres hebreos israelitas quienes no tenían una identidad según la identidad que Dios veía en ellos. Esto era porque ellos no tenían una identidad firme. Y aquí es donde está el problema. Quizás nosotros tengamos una idea de quién somos en Cristo, de qué debemos hacer, pero si no tenemos en una totalidad el conocimiento de quién somos, vamos a cuestionar a Dios cuando nos llame. Y nos vamos a cuestionar nosotros mismos cuando se nos presente algo que necesitamos hacer. ¿Quién soy yo? Entonces, similarmente de cómo estos hombres, y no fueron cualquiera, hombres como Moisés, Jeremías y Gedeón, similarmente de cómo estos hombres se cuestionaron al llamado de Dios, igual hoy se cumple lo mismo. Mucha gente se cuestiona, pero ¿por qué yo, Dios? ¿Por qué me escogiste a mí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué paso por esto? ¿Por qué paso por lo otro? ¿O qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Me siento inútil, no sé qué hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Y es por qué? Por falta de identidad. Desde ahí parte todo. ¿Ok? Entonces, estos tres hombres presentan un lado de este tipo de personas que no tienen una identidad firme. Pero por el otro lado, la Biblia también presenta a un hombre quien tuvo una identidad firme, conocía bien quién era, y a causa de su conocimiento, a causa de su identidad concreta, él sí pudo cumplir la voluntad de Dios a la perfección. ¿Y quién es este hombre? Nadie más y nadie menos que Jesús de Nazaret, Yeshua. Vamos a ir a un pasaje interesante donde vamos a ver cómo el enemigo trató de atacar la identidad de Yeshua. Vamos a Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 10. Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 10. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. ¿Con qué frase fue que el enemigo estaba atacando a Yeshua? ¿Qué frase fue la que se repitió? Si eres hijo de Dios. Exactamente. Entonces, ¿qué estaba cuestionando el enemigo? La identidad, sí, la identidad de Yeshua. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si en verdad eres cristianito, haz esto. Si en verdad
eres aleluya, haz esto. Así es como nos puede atacar a nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo va a atacar, va a tratar de atacar la obra que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque si pone duda en nuestra identidad, vamos a caer como cayó Moisés, Jeremías y Gedeón. Al dudar nuestra identidad, no vamos a poder cumplir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Pero aquí Yeshua nos demostró que sí se puede servir a Dios cuando tenemos la identidad bien puesta en Dios, cuando sabemos quién somos en Cristo. Por eso dijo Pablo, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Sí, soy un fiel, pero no soy el mismo fiel de antes. Soy un nuevo fiel. Es Luisa, pero no es la misma Luisa de antes, es una nueva Luisa. Y es una obra que Dios va haciendo conforme vamos caminando con Él. Dice la palabra de Dios que aquel que comenzó la obra, Él la va a terminar en nosotros. Así que no somos nosotros que tenemos que terminar. Obviamente tenemos que estar dispuestos y dejar que Dios obre, pero últimamente es Dios quien lo va a hacer por nosotros. Si dejamos que Dios obre. Porque si no dejamos, pues entonces ya es otro asunto, es otra cosa. Pero aquí Yeshua nos enseñó que él le sirvió a Dios, se mantuvo bien en la línea, porque aunque quisieron atacar su identidad, él conocía que él sí era el Hijo de Dios y por eso se mantuvo en la línea. Amén. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de continuar? Obviamente que cada quien sabe quién es, ¿no? Pero, ¿cómo sabes si estás, si vas concordado con él? Bueno, a través de esto vamos a ir aprendiendo cuál es el lado correcto, cuál es el camino correcto. Al conocer quién somos, nos va a decir aquí es tu camino. Es como el ejemplo que les puse de los baños hombre y mujer. Aquel que sabe que es hombre, no va a andar cuestionando si se tiene que meter en el baño de las mujeres. No, yo sé que ese ejemplo está bueno, pero mi punto es un ejemplo. Yo sé que es una mujer, ¿no? Sí. Pero en el aspecto de que, ¿cómo sabes que sí estás como aprendiendo a saber quién tú eres? Cuando leemos la palabra de Dios y especialmente en el tema descubriendo nuestra nueva identidad, nos va a guiar por el camino que debemos ir. Porque uno está acostumbrado mucho a algo. En mi caso, yo pues nunca. Ese es el viejo hombre que habla Pablo. Estamos acostumbrados a las cosas que nos han heredado de nuestros padres. Algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Entonces, cuando Pablo dice, despojémonos del viejo hombre, está hablando de que hay que quitarnos esas cosas malas. Y al quitar las cosas malas, vamos a hacer lugar para algo nuevo, algo bueno. ¿Verdad? Entonces, es este proceso de descubrimiento de quién somos ahora en Cristo, cuál es mi identidad en Cristo. Y es precisamente lo que estamos Es hablando. que Yeshua usa la palabra de Dios, pero dice Espíritu Santo. Entonces, es como sabía su identidad. ¿Sí? Estaba escrito. ¿Y por qué sabía su identidad? Porque sabía Biblia. Un cristiano que no sabe la palabra de Dios, ¿qué tipo de cristiano es? Entonces, para saber quién soy, voy a leer la palabra de Dios y eso me va a guiar por el camino que debo seguir. ¿Ok? Y conforme vamos desarrollando el tema, acuérdense, son 8 lecciones. Vamos a ir aprendiendo nuestra identidad. ¿Amén? Ok, punto número 2. Nuestra identidad. Nuestra identidad. Ante los ojos de Dios existen 2 tipos de identidades o 2 tipos de personas. ¿Ok? Quiero que mantengamos esto en mente. Hay 2 tipos de personas, dos tipos de identidades ante los ojos de Dios. Primero, están aquellos que tienen la palabra de Dios en sus manos y viven como Dios manda en su palabra. Estos son identificados como pueblo de Dios. ¿Ok? Una vez más, hay 2 tipos de personas, 2 tipos de identidades. El primero que vamos a hablar aquí es aquellos que tienen la palabra de Dios, viven la palabra de Dios y por lo tanto se identifican como pueblo de Dios.
Vamos a Isaías 51:16 para que ustedes vean esto, que esto es la característica del pueblo de Dios. Isaías 51:16. Y he puesto mis palabras en tu boca, y te he escondido a salvo dentro de mi mano. Yo extendí el cielo como un dosel y puse los cimientos de la tierra. Yo soy el que le dice a Israel, tú eres mi pueblo. Amén. Amén. So dice, en tu boca he puesto mis palabras. Aquí Dios le está hablando al pueblo. En tu boca yo he puesto mis palabras y por lo tanto termina el texto diciendo, pueblo mío eres tú. Entonces, una característica del pueblo de Dios es que tiene la palabra de Dios. Si la tiene, es para que la viva, ¿verdad? Porque dice Santiago, no solamente sean oidores de la palabra, sino también hacedores, porque eso es lo más importante. Ahora, si el pueblo de Dios es aquel que recibió la palabra de Dios, ¿qué pueblo fue el que recibió la palabra de Dios? Israel. Israel, así es. Israel recibió la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 13 al 14. A ver, ¿quién me ayuda ahí? Con Nehemías, capítulo 9, versículos 13 al 14. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés, tu siervo, les escribiste mandamientos, estatutos y la ley. Amén. So, aquí dice, según lo que dice Nehemías, que el pueblo de Israel fue quien recibió la palabra de Dios. Dice que recibió los juicios rectos, las leyes verdaderas, los estatutos y mandamientos buenos. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un testigo de que fue el pueblo de Israel. ¿Ok? Ahora vamos a un segundo testigo, vamos al Nuevo Testamento, vamos a Romanos, capítulo 3, versículos 1 al 2. Romanos capítulo 3, versículos 1 al 2. A ver, ¿quién me ayuda? Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Amén. So aquí, según lo que dijo Pablo, está diciendo que al pueblo judío es quien recibió o a quien Dios les confió la palabra de Dios. Y esto es porque Dios escogió al pueblo de Israel para darles sus leyes, mandamientos, ¿verdad? Todo lo que acabamos de leer en Nehemías. Entonces, sin ninguna duda, es que Dios le entregó a Israel su palabra. Y por lo tanto, Israel es el pueblo de Dios. Y vamos a leer otros versículos para confirmar esto, que el pueblo de Dios es específicamente Israel. Vamos a Éxodo, capítulo 1, capítulo 5, versículo 1. Éxodo, capítulo 5, versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo y celebrar mi fiesta en el desierto. No lo leíste bien, Luisa. ¿Qué dice? Perdón. Y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi
pueblo. ¿Ok? Entonces, aquí Dios está identificando que Dios es el Dios de Israel y que Israel es el pueblo de Dios. ¿Ok? So, aquí tenemos un testimonio, un testigo de que Israel es el pueblo escogido de Dios. Vamos a otro. Vamos a Deuteronomio, capítulo 32, versículo 9. Discúlpenme, no. No, me estoy brincando. Bueno, está bien, vamos para ahí. Me brinqué, pero vamos a Deuteronomios 32, 9. A ver, ¿quién lo tiene? Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Amén. Entonces dice que la porción o la heredad de Jehová es Jacob. Y de Jacob salió el pueblo de Israel. Es lo que está hablando. Es lo que significa este versículo. Vamos ahí mismo de Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 10, versículo 15. Deuteronomio 10, 15. Dice, solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros, de entre todos los pueblos, como en este día. Amén. Según Deuteronomio, aquí está hablando Moisés, le está recordando al pueblo que Dios escogió a ellos de entre todos los pueblos. Y cuando los escogió, les entregó su palabra. Y por eso son pueblos de Dios. Vamos a un pasaje más aquí en Isaías. Isaías 41, versículos 8 al 9. Isaías 41, versículos 8 al 9. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Amén. Te escogí y no te deseché. Eso es bien importante, porque aquí nos está demostrando que el pueblo de Dios siempre será Israel. Nunca lo va a desechar. Después Pablo en Romanos capítulo 11 dice, porque el llamamiento de Dios es irrevocable, y está hablando de Israel. Que el llamado que Dios le hizo a Israel para que sea su pueblo, nunca Dios lo va a desechar. Porque Dios siempre va a mantener su palabra. ¿Ven? Así que, como podemos ver, Dios eligió a Israel para que fuera su pueblo y les entregó su palabra para que vivieran conforme a su palabra y sean un pueblo santo. Esto indica que la identidad del pueblo de Dios para Israel depende de dos cosas. ¿Ok? So aquí voy a hacer hincapié. La identidad del pueblo de Dios para Israel depende de dos cosas. O sea, que si Israel no tiene estas dos cosas, no puede ser pueblo de Dios. Porque son dos cualidades que tienen que existir en Israel. Primero, fueron elegidos o escogidos por Dios. Para ser pueblo de Dios, tienen que ser escogidos. Esa es la primera condición. Segundo, tienen que vivir obedientes a la palabra de Dios. Estas dos características son lo que le da a Israel la identidad de pueblo de Dios. Una vez más, primero, ser escogidos por Dios, y segundo, vivir conforme a la palabra de Dios. Obviamente, el ser escogidos, pues eso nunca se les puede quitar, porque ya, como dice la palabra, el llamamiento de Dios es irrevocable.
Pero el segundo depende de Israel. Depende de que ellos vivan en obediencia a la palabra de Dios. Esto significa de que si Israel, aunque son escogidos, dejan de vivir la palabra de Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Ya no son pueblo de Dios. Entonces, ¿cómo está el asunto? Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver para que estas dos cualidades tienen que estar presentes. Vamos a ir a Isaías. Isaías 51:4. Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Amén. So aquí dice Isaías, Dios está hablando a través de Isaías, dice, estén atentos a mí, pueblo mío, pudiéramos poner ahí entre comillas Israel, y oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley. Entonces, ¿por qué Dios quiere que Israel esté atento a Dios? Porque Dios les va a dar la ley y Dios pide que Israel sea obediente a la ley de Dios. Entonces, aquí nos demuestra esta característica tan importante de que si Israel es pueblo de Dios, tiene que guardar la ley. Ahora, ¿qué pasa con aquel que es israelita y deja de guardar la ley? Ya no es obediente a Dios. ¿Qué pasa con su identidad? Se pierde. Se pierde. Él, como individuo, pierde la identidad de pueblo de Dios. Israel sigue siendo el pueblo de Dios, pero este individuo, por su desobediencia, se salió del redil, se salió del pueblo. No porque Dios le haya quitado la identidad, sino porque él escogió salirse de su identidad. Quiero que quede esto claro. El llamamiento de Dios para su pueblo siempre está ahí, pero de uno depende si yo soy parte o no soy parte. Vamos al versículo 7, ahí mismo. ¿Qué dice el versículo 7? Oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temáis afrenta de hombre y desmayéis por mis ultrajes. Amén. Entonces aquí una vez más, dentro del contexto que Dios está hablando a su pueblo, dice, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Entonces, una vez más, confirma el hecho de que para los ojos de Dios, su pueblo es aquel que él escogió, al pueblo de Israel, pero también la segunda cualidad, que su ley está en su corazón. Entonces, si hay una persona, vuelvo a repetir, que es israelita por sangre, pero no tiene la ley de Dios en su corazón, queda desvinculado del pueblo de Dios. Aunque sea israelita de sangre. Entonces, opuestos al pueblo de Dios, tenemos a las personas que forman parte de las otras naciones y otros pueblos que no son parte del pueblo de Israel. ¿Ok? So ya identificamos a un tipo de persona, a un tipo de identidad que es el pueblo de Dios, Israel. Y luego por otro lado tenemos a los otros pueblos que no son parte del pueblo de Israel. Las naciones, los otros pueblos. A este tipo de personas que no son parte de Israel, la Biblia les llama los gentiles. ¿Ok? Entonces aquí están las dos identidades ante los ojos de Dios para la humanidad. Cuando Él nos mira, Él no mira si soy mexicano, si soy chino, si soy ruso, salvadoreño. Él no está mirando eso. Él mira, ¿es mi pueblo o no es mi pueblo? Esas son las dos identidades que hay ante los ojos de Dios. Si eres mi pueblo, vas a ser Israel, que guarda mis mandamientos. Si no, automáticamente eres de los gentiles. El término gentil
Voy a borrar aquí. Espero que hayan hecho notas. La palabra gentil, que es en singular, viene del hebreo goy. ¿Ok? Ahora, si hablamos de gentiles, en plural, entonces sería goim. ¿Ok? Entonces, un goy o los goim son aquellos que no son parte del pueblo de Israel. Son las otras naciones. ¿Ok? Entonces tenemos a los israelitas y tenemos a los gentiles, el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. ¿Ok? Ahora, ¿cómo sabemos que esto es así? ¿Cómo podemos confirmar que los gentiles o los goim son los que no son parte del pueblo de Dios? Porque en la Biblia sí lo va a identificar. Vamos a Romanos, capítulo 15, versículo 11. Romanos 15, 11. ¿Quién no tiene ahí? Y otra vez alabar al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Ok, so si ven aquí como Pablo está usando el paralelismo, dice, alaben al Señor todos los gentiles y magnificarle a todos los pueblos. ¿Por qué? Porque los gentiles son los pueblos. ¿Ok? So aquí Pablo está usando el término gentil y que significa lo mismo que pueblos. Ahora, cuando Pablo escribió este versículo, él está citando o está haciendo referencia al Salmo 117. Acompáñame para allá. Salmo 117, versículo 1. ¿Ok? So, una vez más, lo que Pablo escribió en Romanos 15:11 es una cita o está copiando Salmo 117:11. Vamos a ver aquí cómo es que el Salmo lo dice. Ah, uno. Ajá, 117:1. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Ok, entonces aquí, ahora, aquí la traducción lo tradujo como naciones. Ok, Pablo usa el término gentil, aquí naciones, y cuando en el Salmo 117:1, cuando vamos al lenguaje original, que es el hebreo, van a encontrar la palabra goy. Ok, así que según la palabra de Dios, un goy en singular o goyim en plural es un gentil, es alguien que es de los pueblos, alguien que es de las otras naciones. ¿Ok? ¿Una pregunta hasta ahorita? Él está haciendo el llamado al que se convierta, ¿no? Exactamente. Gentiles porque todavía son gentiles. Exactamente. Para allá vamos, así es. Entonces, siendo que los gentiles no son parte del pueblo de Israel, naturalmente no tienen conocimiento de la palabra de Dios y viven contrario a la voluntad de Dios. ¿Verdad? Porque recuerden, ¿quién recibió la palabra? Los israelitas, el pueblo de Israel. Así que si yo no soy parte del pueblo de Dios y no tengo la palabra de Dios, ¿cómo voy a vivir en la palabra de Dios? No puedo, porque naturalmente no la tengo. Esto significa que las características que identifican a un gentil es que no conocen al Dios de Israel y por lo tanto viven en desobediencia a la palabra de Dios. Entonces, fíjense aquí las dos partes. El pueblo de Dios es aquel que fue escogido por Dios y por lo tanto ellos conocen a Dios y guardan la palabra de Dios. Los gentiles es lo opuesto. No conocen a Dios, no conocen su palabra y viven en desobediencia. Entonces tenemos ahí el perfil de estos dos grupos de personas, estas dos identidades.
Israel y los gentiles. Y para confirmar que los gentiles son aquellos que viven en desobediencia, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5. A ver, ¿quién lo tiene? No es pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Amén. Dice Pablo, como los gentiles que No. no conocen a Dios. Así que, según la definición bíblica de un gentil, según lo que dice este versículo, el gentil es aquel que no conoce al Dios de Israel. ¿Ok? Ok. Bueno, ahora vamos a Gálatas. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Gálatas capítulo 2, versículo 15. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Amén. Entonces aquí ahora Pablo está identificando su pueblo judío. Dice, nosotros los gentiles, nosotros los judíos, disculpen, los judíos de nacimiento, dice, no somos pecadores como los gentiles. Así que un judío, porque sí tiene la palabra de Dios y trata de vivirla, pues entonces ellos viven en obediencia, mientras que los gentiles, por no tener la palabra de Dios, viven en desobediencia, lo mismo que es el pecado. Por eso dice aquí que los gentiles son pecadores. Entonces ahora ya entendemos que los gentiles no conocen a Dios y segundo que los gentiles son pecadores porque viven en desobediencia a la palabra de Dios porque no la tienen. ¿Ok? Vamos ahora a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Ya estamos terminando. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Amén. Ahora aquí el apóstol Pedro está describiendo ciertas cualidades de los gentiles y los describe como aquellos que andan en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Esto es lo que es un gentil. ¿Por qué? Porque no conoce a Dios y por no conocer a Dios no conoce su palabra y por lo tanto vive en desobediencia. Vive en estos pecados. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a un versículo más. Este va a ser el último. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 2. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mundos. Amén. Aquí en este versículo que acabamos de leer, Pablo escribió a una iglesia de origen gentil que se encontraba en la ciudad griega de Corintio. Por eso se llama la primera carta de los Corintios. A estos hermanos, Pablo los describió como gentiles quienes vivían extraviados de la verdad de Dios y por lo tanto vivían en idolatría. Algo más interesante es cómo Pablo se dirigió a los miembros gentiles de la iglesia de Corintio. Fíjense cómo Pablo los describe. Dice, o les dijo, cuando eran gentiles.
¿Qué significa eso? Los que ya Ya lo son. Exactamente, fíjense aquí. Corintio, les vuelvo a repetir, era una ciudad gentil porque no era parte de Israel. Pero ahí ya había llegado la fe, había llegado el evangelio, se habían convertido unos hermanos y Pablo los describió diciendo, ustedes cuando eran gentiles, está hablando en tiempo pasado, dando a entender que estos miembros de la iglesia de Corintio eran gentiles, pero algo sucedió que ya no lo eran. Una vez más, eran gentiles, pero algo sucedió que ya no lo eran. Si la iglesia de Corintio era gentil, pero después ya no lo eran, indica que ellos pasaron por un cambio de identidad. Eran gentiles y ya no lo eran. Entonces, con esta pregunta termino. ¿Qué fue lo que pasó con estos hermanos de Corintio? ¿Qué cambio experimentaron que dejaron de ser gentiles? Sí, la palabra. Y si ya no eran gentiles, ¿ahora qué eran? Y esa pregunta la vamos a responder el próximo estudio. ¿Qué pasó con ellos? ¿Y qué era? ¿Cuál era su nueva identidad? Porque eran identificados como gentiles, pero ya no eran gentiles, entonces ¿ahora qué son? Tan, 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 tan. Para que se animen y no fallen en el próximo estudio. Amén. Así que, ¿alguna pregunta, algún comentario antes de Los que concluir? dicen que son de Corintios, ¿esa tribu qué número era? O cómo No, se no eran llama? tribu porque no eran de Israel. Eran gentiles, no eran Pero, parte del ¿de pueblo. dónde? El pueblo. Eran de un pueblo, de una ciudad que se llamaba Corintio. Oh, así se llamaba. Sí, Corintio, y por eso se le llaman los corintios, como los que son de México les llaman mexicanos, ¿verdad? Entonces, vivían en una ciudad griega Ok. que era Corintio y se le llamaba los corintios, Ok. ¿ok? Entonces, a estos fue quien Pablo les dice, ustedes eran gentiles, dando a entender que ya no lo eran. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? ¿No? Bueno, entonces quedó clara la clase, ¿verdad? Sí. Amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a concluir. Ya que lo seas amado. Ah, el otro. Gracias, hermanos, que se conectaron en el Zoom. Dios me los bendiga y aquí nos vemos la próxima semana. Amén. Amén. Shalom. Bendiciones. Amén, bendiciones. Ay, hermana.